azúcares, exceso en calorías, contiene edulcorantes, no recomendable en niños y niñas. 9 de la mañana con 26 minutos en la República Argentina. Tenemos comunicación, ya mismo la recibimos a la senadora nacional por San Luis, Eugenia Catalfamo. Eugenia, buen día, saludo a todo el equipo de Radio La Finur, Dayana, Omar, Sergio, quien te habla. ¿Cómo va? Buen día. Hola Sergio, chicos, ¿cómo les va? Buen día para ustedes y para todo el equipo, toda la audiencia, por supuesto. Bueno, muchas gracias. Ha sido un día intenso el de ayer, bueno, pero muy importante y, bueno, podríamos decir histórico, ¿no? Porque después de tanto tiempo que se vino hablando, idas, vueltas, bueno, se ha convertido en ley la derogación de la cuarta categoría en ganancias, senadora. Sí, la verdad es que ayer fue un día de muchísimo trabajo, de mucho esfuerzo. Terminamos como a las 3:30 de la mañana y empezamos a las 2 de la tarde la sesión. Fue ganancias, pero también fueron un montón de otros proyectos que la verdad les quiero decir que en lo personal me siento muy satisfecha porque hay al menos 3 iniciativas y en el resto, en todas, San Luis ha tenido intervención, sí. Pero 3 iniciativas que son de mi autoría y que pudimos sacar ayer, así que la verdad eso está bueno y es gratificante porque significa que el trabajo de uno y de los equipos de uno han dado buen fruto. Un poco lo que decíamos ayer, perdón, pero estoy a punto de tomar el vuelo para volver a San Luis, se escucha todo el ruido de fondo. No hay problema, se escucha muy bien, quédate tranquila que te escuchamos bien, atentamente. Pero un poco digo lo que decía ayer es que durante toda la sesión la oposición, Juntos por el Cambio, quienes representan al PRO, al radicalismo en la Cámara de Diputados, y en la Cámara de Senadores, y ni siquiera demasiado convencidos, nos hablaban permanentemente de medidas electoralistas que estábamos llevando adelante, por esto principalmente del impuesto a las ganancias. Lo que hace el impuesto a las ganancias, eliminar la cuarta categoría, es redundar específicamente en un beneficio para los trabajadores de nuestro país. Cerca de 900.000, más de 800.000 trabajadores se van a ver beneficiados con esta ley. Y en San Luis particularmente son 8.400 los trabajadores que se van a ver directamente beneficiados. Bien. Y si bien sabemos que el impuesto a las ganancias, porque ¿cuál era el mayor contrapunto? Es que el impuesto a las ganancias es un impuesto coparticipable y en casi un 60% se coparticipan las provincias. Entonces, que San Luis iba a dejar de recibir determinada cantidad de dinero. Bueno, en primer lugar, respecto del dinero que no va a recibir San Luis, no es el monto que mencionaron ni el diputado nacional Claudio Poggi, ni la senadora nacional Gabriela González. La verdad es que no sé muy bien cómo llegan a ese número, pero la Oficina de Presupuesto del Congreso manifiesta otro completamente distinto. Y el Poder Ejecutivo Nacional también manifiesta otro distinto. Pero más allá de que sí es real que se pierde, digamos, dinero en el concepto de coparticipación, ya hay de parte de Sergio Massa y de todo el equipo económico una idea de cómo compensar a las provincias por esa pérdida. No es el objetivo que las provincias pierdan, el objetivo es que los trabajadores ganen. Entonces, en ese sentido, se va a compensar esa situación. Entonces, es un poco, digamos, apostar a que esto suceda y no siempre ayer la verdad es que por ahí uno como dirigente joven, como política joven, veía las balas que se tiraban entre uno y otro lado y no es lo que buscamos para la política. La realidad es que buscamos que sea muchísimo más consensual y no de esta manera. Bien. Pero bueno, finalmente la ley sale. Bien, bueno, una de las posibilidades es, coparticipar, uno de los puntos, por ejemplo, lo que proponía Massa es del impuesto al cheque, coparticiparlas a las provincias, por ejemplo, en uno de los puntos es ese, del impuesto al cheque. Pero digo, esto que la gente, un poco coincido y comparto, Eugenia, la gente está cansada de eso, ¿no? De que siempre las cuestiones y priman otros intereses y no lo de los trabajadores realmente. Entonces, me parece importante este análisis, esta reflexión y plantear además y decir, no, miren, no es tal cual lo están vendiendo o lo están informando estos legisladores. Bueno,
Uno no lo votó, se abstuvo, no estuvo en la sesión, se levantó la semana pasada, la otra legisladora por San Luis lo votó en contra. Entonces, bueno, digo, este es una realidad y hay que decirlo, porque ahora va a beneficiar, como bien lo decía la senadora, a más de 8.000 trabajadores en la provincia. Dayana, por favor. A ver, no se escucha, Dayana, ¿eh? A ver ahí. No hay problema. Bueno, muy bien, Euge. Hablar de esto que vos decís de beneficiar a los trabajadores, porque la realidad es que uno lo plantea, no se plantea y se habla de impuestos a las ganancias, pero no alcanzaba a ser ganancia. Eso era un sueldo de un trabajador que quizás, como nosotros lo decíamos, son personas que se están esforzando, que están haciendo también otro tipo de trabajo, que han llegado después de una larga carrera a este puesto y que ganan eso y que quizás que se les haga el descuento de las ganancias no era así, les estaban quitando parte de su sueldo al final. Pero por supuesto, además, la verdad es que tenemos que reconocer una situación. El trabajo que lleva adelante un trabajador, una trabajadora, no es una ganancia, es una remuneración por una contraprestación de un servicio en particular. No tenemos que llamarle ganancia a cuando vos haces algo para obtener ese dinero, para cuando vos proveés cierto tipo de trabajo o servicio, para vos tener ese dinero. Y la realidad es que hoy la inflación, la devaluación también, han llevado a que los números sean otros. Entonces, hablar de 700.000 pesos o 1.700.000 pesos no es una verdadera remuneración en todos los sectores. Sí, por supuesto que es importante. Si comparamos 1.700.000 con las personas que ganan 300.000 pesos, 150.000 pesos, sí, por supuesto que es un montón. Pero hoy es otro tema y tenemos que cuidar el bolsillo de las personas que trabajan en nuestro país. Porque si no, siempre le estamos dando la espalda a los que se esfuerzan, a los que se levantan temprano, a los que tienen ganas, a los que tienen proyectos de vida hacia adelante. Y me parece que no es así la cuestión. Creo que hay que apostar a ellos y a su crecimiento también personal y familiar. Y eso es un poco lo que se está haciendo a través de esta ley. Por eso también digo, no, la CGT y el mundo de los trabajadores estaban completamente de acuerdo con la iniciativa y son ellos los que la pidieron. Bien. Eugenia, ¿cómo le va? La saco un poquito del impuesto a las ganancias, que es histórico, como decía Sergio, ya no hay marcha atrás, es un reconocimiento a los trabajadores de un sector de la Argentina. Usted mencionaba que se habían aprobado unos proyectos suyos, seguramente a eso beneficia a argentinos. ¿De qué se tratan? Bueno, en primer lugar, nosotros hace 2 años ya, nos propusimos que hay distintas políticas públicas que forman parte como de la identidad de nuestra nación. Y en ese sentido son las becas Progresar, el Conectar Igualdad, el programa Remediar, que entrega con medicamentos a 19 millones de argentinos y argentinas de manera gratuita, y eso les significa un ahorro impresionante en sus economías familiares. Pero el Progresar, particularmente, que fue uno de los que tratamos ayer, beneficia a 22.000 jóvenes de San Luis. Y cuando se trató en la Cámara de Diputados, por ejemplo, el diputado Claudio Poggi estuvo ausente, no estuvo presente. Si bien se llena la boca, hablando de la educación y de la preocupación que tiene por los docentes, por los alumnos, etcétera, etcétera, bueno, cuando hay que beneficiar a 22.000 alumnos de nuestra provincia, no está presente, no vota, no acompaña y no dice absolutamente nada al respecto. ¿Y sabes cuál es principalmente la bronca que me da? Que yo ese día recuerdo patente que se trabajaba esta media sanción en la Cámara de Diputados, viajé con él a Buenos Aires, hubiera llegado perfectamente para votar esa ley y no fue al Congreso. Claro. Entonces no es que no estaba en Buenos Aires. En fin, la cuestión es que nosotros lo que queremos es estas políticas públicas, llevarlas a hacer ley, normativizarlas, para que sea cual sea el gobierno que venga, no suceda lo que ya ha sucedido incontables veces con un montón de programas que son políticas públicas en nuestro país, que se los desfinancia, que empiezan a ser meritocráticos, que resguardan a un sector de la sociedad y no a los que verdaderamente tienen problemas para acceder a la educación. Sí, sabemos que la educación en Argentina es pública y es gratuita, pero igualmente hay un montón de factores sociales, principalmente sociales, que hacen que los pibes, digamos, no puedan acceder a terminar sus estudios. Entonces, lo que queremos resguardar es que nuestros chicos y las personas que quieran terminar sus estudios lo puedan hacer, y lo puedan hacer en condiciones de igualdad y con una educación de calidad.
Entonces, bueno, ese es uno de los proyectos y después remediar y conectar igualdad que también logramos sacar. Bien. Eugenia, otro de los proyectos ayer tiene que ver con ley de alquileres. Eso volvió a Cámara de Diputados, digo, y ahí un poco se impusieron en la mayoría y volvería a los 3 años con una actualización de 6 meses. Bueno, detalles más, detalles menos, pero digo, eso vuelve ahora a la Cámara de Diputados, lo que ustedes aprobaron ayer. Sí, eso vuelve a la Cámara de Diputados porque hicimos modificaciones, como Cámara Revisora hicimos modificaciones a la media sanción. Sinceramente, la media sanción que venía de la Cámara de Diputados era una falta de respeto para los inquilinos principalmente. Y otra realidad es que hoy una ley de alquileres, cualquiera sea, no va a solucionar efectivamente el problema de raíz que hay en nuestro país, que tiene que ver con que no hay una política habitacional concreta para la nación. Pero sí, esta ley que nosotros estamos sacando, esta media sanción que ahora vuelve a la Cámara de Diputados, quizás es un poco más justa. En primer lugar, porque no retrocede en derechos. Si nosotros establecimos hace un tiempo que la ley de alquileres, los contratos debían durar 3 años, no podemos pasarlos a 2 años así como así. Tienen que seguir estableciéndose los 3 años y eso es algo que marcamos en la sesión de ayer. Sí. Después, la actualización que venía de la Cámara de Diputados de 4 meses, nosotros le elevamos a 6 meses. Sí, 1 año era un montón, pero 4 meses era Claro. era irrisorio porque verdaderamente no hay posibilidad de que la gente le aumente el salario cada 4 meses. Es muy difícil. Entonces, bueno, eso es una de las cuestiones que cambiamos y además el índice bajo el cual se actualizan los alquileres que determinamos que sea el de casa propia. Es distinto, ese índice, digo, es digamos un término medio para el propietario y para el inquilino, digo, porque digo es buscarle otra salida, ¿no? Sí, ese índice en realidad es el más justo para el inquilino. Yo no sé si para el propietario, es la realidad. Si tengo que hacer una crítica a esa media sanción de ayer, es el índice que se eligió. Nosotros estábamos más bien de acuerdo con incorporar un 60% de la variación del salario y 40% de la inflación, que dentro de todo era algo como un poco más justo para las dos partes. Y la realidad es que el índice de casa propia es un índice que puede pagar el Estado y que el Estado puede ponerle el pecho a ese índice, ¿no? En este caso los propietarios son privados, yo no sé si lo van a poder hacer y quizás nos complica la posibilidad de oferta de alquileres. Pero bueno, era un riesgo también que se podía correr y creo que es importante haber sacado esta media sanción, sigue siendo muchísimo más justa. Bien, bueno, entonces no la quiero demorar ahí, senadora, pero digo, entonces ahora, ese proyecto vuelve a diputados, habrá que ver si la aprueba, o sea, con las modificaciones de los artículos ayer o como se aprobó, ¿no? Exactamente, sí, ahora vuelve a la Cámara de Diputados y el objetivo es que cuanto antes se pueda debatir allá para que ya las partes, digamos, puedan tener una ley que reglamente los contratos. Bien, con respecto al tema de ganancias, digo, ahora pasa al Ejecutivo Nacional y bueno, obviamente tendrá que promulgar eso o ya es ley o ya comienza a ser efectivo. Sí, ya hay ley, tiene que ser reglamentado y es una función que le toca ahora al Ejecutivo. Bueno, muy bien. Omar, ¿te queda algo? ¿Dai? No la quiero demorar ahí porque... Bueno, por supuesto que vamos a seguir charlando allí con la senadora, pero bueno, queríamos agradecer este ratito, Eugenia, sabemos que ha sido un día largo, hay temas importantes allí en el Congreso y por supuesto hay mucho también para analizar de los votos, de cómo votaron, de cómo votó cada legislador, que algunos que decían primero una cosa, pues salieron diciendo otra y votaron distinto, pero bueno, interesante lo que ha pasado ayer, al menos ahí está claro, ¿no? Ahí Rodríguez Sá votó de la misma manera que lo hiciste vos, Eugenia. Sí, votamos con Adolfo, votamos creo que todo igual, sí, me parece que votamos todo igual, pero hay cuestiones, digo, que nos unen, digo, pese a que uno elige políticamente a quién acompañar y a quién no, hay cuestiones que creo que aún nos unen y ojalá que pueda seguir siendo así. Hay otro tema que a mí me gustaría comentarles porque San Luis particularmente ha trabajado mucho en esto. Y ayer sacamos Ley Olimpia también, sí. Que es la ley que establece la violencia digital dentro de las violencias de género, como un tipo más de violencia de género. Sí. Me parece que, si bien quedó al último el tema, no pudimos expresarnos mucho, pero San Luis desde hace mucho tiempo
y hay personas que laburan específicamente en esto, Sí. de brindar capacitaciones, información respecto del uso de las tecnologías, la información y la comunicación, para que no se dé este tipo de violencia. Y ayer logramos incorporar... Sí, a ver. Uy, no. ¿Se cortó? ¿Se cortó? Bueno, vamos a ver si la podemos recuperar. Claro, era otro de los proyectos que se ha aprobado ayer, Ley Olimpia. Se está haciendo hoy también una jornada de capacitación aquí en San Luis para el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo. Así que es. tiene que ver también con el tema de las violencias y los abusos, digo, para lo que tiene que ver en las niñeces y en la adolescencia, ¿no? Así es, niños, niñas y adolescentes. Se está realizando en el centro Angelelli, ahí en el centro municipal. Y bueno, justamente con ese fin... Tiene que ver esto de la Ley Olimpia también. Totalmente tiene que ver, está todo involucrado a recordar que las violencias y los abusos no solo suceden de manera física, sino que también tienen un entorno virtual por el que se ven afectados la mayor parte de las veces. Bien. También recordar que la provincia tiene tratativas también sobre el tema virtual con la propuesta de la diputada Fernanda Espinosa con el tema del grooming, así que muy, muy importante. La tenemos en línea nuevamente a la senadora Catalfamo. Eugenia, sí, escuchábamos que, bueno, ayer también, ¿no? Se pudo aprobar esto de Ley Olimpia, eso nos comentaba, y que la provincia, bueno, ha sido precursora, vanguardia en estos temas. Exactamente, sí, y algo que hablábamos con Olimpia, que estuvo en la sesión de ayer, se vino desde México, viajó miles de kilómetros. Ellos tienen una fundación en América Latina, las chicas tienen una fundación en América Latina donde protegen y le brindan seguridad a las víctimas de violencia digital. Y la verdad es que estos viajes se los pagan todos a pulmón. Y Bien. la realidad es que nosotros no podemos desconocer que en nuestra provincia hay violencia digital, hay violencia política, hay violencia digital y hay violencia en cada una de sus formas. Bien. Y me parecía fundamental poder decir que tenemos en nuestra provincia herramientas para poder llevar adelante la protección o brindarles mayor seguridad a las víctimas de violencia, y que tenemos que tratar de que esto no suceda, porque la verdad es que quienes ejercen la violencia principalmente digital en nuestra provincia son todas personas que conocemos, que caminan en la calle con nosotros y que a partir del 10 de diciembre van a ocupar cargos públicos en el gobierno de la provincia de San Luis. Entonces, me parecía importante esto, poder decir que también hay violencia digital en nuestra provincia y que estar mucho más cerca de lo que muchos piensan, y que verdaderamente a nosotros las mujeres nos afecta demasiado. Bien, un poquito en el final, te vuelvo a lo de ganancias, ¿no? Y lo uno con lo de Massa. Digo, ¿esto es lo que quiere Massa? Digo, ¿ratifica, esto que está proponiendo Sergio Massa como presidente de la Nación? Sí, por supuesto. Sí. A ver, si me estás consultando si Sergio Massa está de acuerdo con el impuesto a las ganancias, sí. Derogar el impuesto a las ganancias, sí, por supuesto que sí. Es una ley que viene proponiendo él, y no ahora como candidato a presidente, sino que lo viene proponiendo hace años, como diputado nacional e incluso antes, porque la verdad es que él lo dijo cuando estuvo en San Luis, y lo sabemos quienes hemos seguido también su carrera política, de que para él la remuneración no es una ganancia. Entonces, en ese sentido, que el salario no es una ganancia. Entonces, en ese sentido, yo valoro la palabra de los dirigentes que la hacen permanecer en el tiempo y que hacen acciones de acuerdo a lo que piensan. Bien. Eugenia, para pasar en limpio, de los 3 senadores por la provincia de San Luis, ¿cómo votaron en el impuesto a las ganancias? En impuesto a las ganancias votamos con Adolfo Rodríguez, votamos a favor, y la senadora del PRO votó en contra. Riolo votó en contra. Claro. González Acá Riolo. está, lo tengo yo acá, lo estoy mirando. Bien, bueno, Eugenia, ha sido muy amable y propongo que sigamos charlando, porque es muy interesante todo lo que se está dando también en el Congreso y también con tus proyectos, y que bueno, obviamente buscando lo mejor para los argentinos y también, en este caso, para los puntanos y puntanas. Así que desde ya, muchas gracias. Seguro. Gracias, chicos, que tengan buen día. Bueno, ahí estaba la senadora nacional Eugenia Catalfamo. Mirá, de los de San Luis, Sí. repasamos. A ver. Sí. Votos positivos. No, porque muchas veces no sabemos cómo vota cada uno,
qué ideas tienen, y esto es interesante saberlo. Bueno, mira, de los positivos, tengo los positivos y los negativos, ¿sí? Diga. Entre los positivos estuvieron, ¿no? Votando en positivo, Sagasti, Di Tulio, Parrilli, Linares, Recalde, Snopek, Zapac, Doñate, Larraburu, Jiménez, Lani, Rodríguez, Duré, Levi, Andrada, Benusuzán, Clos, Coparchi, González, Guerra, Kuder, Ledesma, Lewandowski, López, Valverde, parecía una formación de fútbol, pero no. Sí, Mendoza, Montenegro, Neder, Pilati, Rodas, Uñac, Mayans, Jedlin y Catalfamo y Rodríguez A. Eugenia Catalfamo y Adolfo Rodríguez A. Todo lo que nombré recién son todos votos positivos. Esa, afirmativo, apoyando la ley. Bien. Y los negativos, A ver, Wentrilek, Espínola, Neidenov, Cornejo, sí. Lustó, Romero, Torenzi, Torres, Álvarez, Rivero, De Angeli, Ya, todos juntos por el cambio. González, Gualá, Luis Juez, Sí. ¿sí? Sí. Schiavoni, Tagliaferri, Torello, bueno, Lozada, estoy hablando de la periodista, ¿no? Sí. Blanco, bueno, te dije Cornejo, también Fama, Raimundo, bueno, y entre los negativos hay más, Sí. de los que han votado en negativo, están González Riolo, Gabriela González Riolo, que no acompañó. Juntos por el cambio, los que no quieren cambiar, que se baje, se elimine el impuesto a la ganancia, se reduzca. Bueno, decíamos, ¿no? El propósito, digo que es importante, es un punto importante, se lo planteaba lo de Massa, porque es un punto importante para Sergio Massa, ¿no? Por Que supuesto. lo venía planteando el Sí, tema hace años. y se ha dado ayer Lo ha logrado, mira. en la Cámara. 15 salarios. 15 salarios mínimos vital y móvil, muchas gracias por la palabra, Se va porque a ir por ahí se me escapa. actualizando esto. Ahí está, explicaste, contalo, Dai, repasalo, Exactamente, ¿cómo es? se va Ahí vamos a la actualizando, pero modificación. aparte está anunciado que el salario mínimo vital y móvil aumenta hasta diciembre, lo tenemos en 118 este mes, a partir del mes próximo 132.000 pesos. Ya. Entonces recordar que el piso de ganancias ya va a pasar a partir del mes que viene al 1.980.000 y así sucesivamente, Claro. porque en noviembre 146.000 Y en pesos, diciembre 156.000 Van a ser pesos. 156 por 15. Eso es. Ahí da la Exactamente, cuenta. ahí recién va el piso para que Para se que empiece no a me entiendes, descontar. así la Claro, cuento. Muy es bien. 156, el salario mínimo por 15. Ahí Siempre, está. siempre por 15. Totalmente. Entonces no hace falta estar firmando No, decreto que nos demoramos. sí. Es por ley. Exacto. Es por ley. Aumenta el salario mínimo vital y móvil, aumenta también el piso para el impuesto a las ganancias. Bueno, vamos al último momento, dale. Alerta. En la FINUR FM